Hola, hoy ponemos el foco en Utagawa Kunisada, una figura centralísima del arte japonés del siglo XIX, un maestro del grabado ukiyo-e. Vivió entre 1786 y 1864, una época, bueno, de muchísimos cambios. Efectivamente. Y para entenderlo mejor nos vamos a basar en un análisis muy interesante de Elistinios. No solo examina la enorme fama que Kurisada tuvo en vida y su reputación después. Que ya es tela. Ya Estela, sí. Sino que también analiza algo que a mí me parece fascinante. Su diálogo constante y muy consciente con el legado de Kitagawa Utamaro, otro gigante del ukiyo-e, claro. Así que, a ver, nuestra exploración de hoy se va a centrar en entender cómo Kunisada llegó a ese nivel de estrellato, ¿no? Sí. En el Japón de Edo. ¿Por qué fue tan popular que algunos contemporáneos, como el escritor Kanagaki Robun, llegaron a decir que era incluso superior a Utamaro? Que es una afirmación potente, ¿eh? Ujú, muy potente. Y también cómo se posicionó él mismo frente a la obra de sus predecesores. Vamos a intentar desgranarlo todo. Ujú. Venga, pues empecemos por la fama. Porque de verdad que fue excepcional para un artista de su tiempo. En el Edo del 19, los creadores de ukiyo-e, estos grabados tan típicos, podían ser auténticas celebridades. Casi como estrellas de rock de la época, ¿no? Algo así, sí. Al nivel de los actores de teatro kabuki más famosos o las cortesanas de más renombre. Y ojo que esa fama no era casualidad, ¿eh? Se trabajaba, se cultivaba. Hay estudios sobre cómo gestionaban su imagen pública, por ejemplo, sobre Utamaro. Y Kunisada en esto parece que era un maestro. Proyectaba esa imagen de ser alguien de dentro, un conocedor íntimo del mundo del teatro, de los barrios de placer, como si sus grabados fueran una ventana exclusiva a esos ambientes. ¿Tenemos pruebas, digamos, tangibles de este nivel de fama? Sí, y algunas muy llamativas. Por ejemplo, después del gran terremoto de 1855, que fue devastador, se publicó una crónica ilustrada de los daños. ¿Vale? Pues bien, en una de las ilustraciones que muestra la zona donde vivía Kunisada, aparece su mansión, dibujada y nombrada específicamente. La casa de un artista, que figurase así en un documento sobre una catástrofe. Dice mucho del interés que despertaba. Era una figura pública reconocida por todos, vamos. Exacto. Y no solo eso, hay otra cosa muy curiosa relacionada con un catálogo de principios de los años 60, Un catálogo de su obra. de una de sus series de retratos de actores, ¿sí? Pues lo extraordinario es que en ese catálogo se incluyó un retrato del propio Kunisada, hecho por su alumno Kunichika. ¿Un autorretrato? Bueno, un retrato suyo, en el material promocional. Justo. Que un artista apareciera retratado en la publi de su propia obra era, vamos, inaudito. Prácticamente no se conocen otros casos. Demuestra una autoconfianza y un estatus de celebridad enormes. Hmm. O sea que no hablamos de una fama que le llegó al final de su vida, ni mucho menos. Para nada. Fue reconocido muy pronto. A ver, ya en 1810, con solo 24 años, un editor muy importante lo mete en un proyecto colaborativo sobre los 7 dioses de la fortuna. Un tema popular. Muy popular. Y lo interesante es con quién lo mete. No con artistas cualquiera, ¿no? Lo junta con maestros consagradísimos como Hokusai, Kiyonaga y su propio maestro, Toyokuni. Vaya nivel. Fue una apuesta fuerte del editor por él. Clarísima. Una estrategia deliberada para promocionar a la joven promesa. Y funcionó. Y además hay testimonios escritos de la época que lo confirman, ¿no? Sí, el escritor Shikitei Samba, ya en 1810, comentó en uno de sus escritos que Kunisada se había convertido en un artista principal de ukiyo-e, solo 3 años después de empezar a publicar en 1807. Su ascenso fue meteórico. Increíble. ¿Y esa fama se mantuvo hasta el final? ¿E incluso más allá? Totalmente. Su muerte en 1864 fue un acontecimiento. Se publicaron, que se sepa, al menos 5 tipos diferentes de shinie, que son grabados conmemorativos, hechos por sus discípulos. ¿Y eso era normal para los artistas? ¿Qué va? Eso estaba reservado casi exclusivamente para los actores de kabuki más idolatrados. Que se hicieran tantos para un artista como Kunisada demuestra el inmenso respeto y la popularidad que tenía, entre sus colegas, los editores y el público en general. Era una figura queridísima. Y gran parte de esa fama, de ese cariño, venía de sus grabados de actores, los yakushae. ¿Qué tenían de especial? ¿Por qué conectaban tanto? Yo creo que capturaba como nadie la energía del actor en escena,
el dinamismo. Pero, y esto es clave, también ofrecía una mirada diferente. Momentos más íntimos, relajados en los camerinos fuera del escenario. Como si nos dejara cotillear un poco, ¿no? Exacto. Daba esa sensación de acceso privilegiado, de conocerlos de verdad. Hizo trípticos de escenas de camerino, series enteras sobre la vida cotidiana de los actores, libros ilustrados, e incluso shunga, grabados eróticos ambientados tras las bambalinas. Exploró todos los ángulos, vamos. Y técnicamente, ¿cómo conseguía ese impacto, esa sensación de realidad? Era un maestro absoluto del retrato, del Nigaoe. Y una de sus habilidades más notables, que Tinios destaca, es cómo supo representar el envejecimiento de los actores a lo largo de su carrera. Piensa que él estuvo activo casi 60 años. ¿60 años dibujando los mismos actores? A muchos de ellos sí, a los más famosos. Puedes coger los retratos que hizo de Ichikawa Danjuro 8, por ejemplo, desde 1812 hasta casi 1860, y ves perfectamente cómo capta el paso del tiempo. Sutilmente añadiendo arrugas, cambiando la expresión, pero siempre reconoces al actor. Es fascinante. Y ese realismo, esa capacidad de capturar la esencia del actor, tuvo consecuencias curiosas, ¿verdad? Hay una anécdota bastante gráfica sobre eso que se menciona en el análisis. Sí, es buenísima. Resulta que en un Ejón, un libro ilustrado de la época, donde Kunisada había dibujado los retratos de los actores que hacían de villanos en una obra. Ajá. Pues las caras de esos actores aparecen rasgadas, dañadas en el libro. Lo más probable es que un lector o lectora se metiera tanto en la historia, sintiera tan reales a esos personajes malos a través de los retratos de Kunisada, que acabó atacando físicamente el libro. Qué fuerte. Demuestra una conexión emocional brutal con las imágenes. Brutal. Y ese realismo, esa capacidad de hacerlos tan reconocibles, tuvo incluso implicaciones prácticas para el negocio. ¿Cómo cuáles? Pues mira, a principios de los años 40 hubo unas reformas, las reformas Tempo, que intentaron limitar el lujo y, entre otras cosas, prohibieron poner los nombres de los actores y cortesanas en los grabados. Censura, vamos. Un palo para los editores, imagino. Claro. Pero, ¿qué pasó? Que como todo el mundo reconocía perfectamente las caras que dibujaba Kunisada, los editores pudieron seguir vendiendo los grabados sin necesidad de poner el nombre. La gente sabía quién era quién solo con ver el retrato. Así que de alguna manera sus retratos ayudaron a que el género sobreviviera a la censura. Totalmente. Mantuvieron viva la demanda. Es un ejemplo clarísimo de su impacto. Impresionante. Y bueno, aunque los actores fueron clave, como decías, no fue lo único que hizo. También triunfó muchísimo con los Vijinga, los grabados de mujeres hermosos. Muchísimo. Y fue increíblemente prolífico en el shunga, el arte erótico. Parece que se posicionaba como un gran conocedor de todos estos mundos. O bueno, al menos de las fantasías masculinas sobre ellos, claro. Solo Keizai Eisen hizo más shunga que él. Y falta una faceta importantísima, que a veces se olvida, la de ilustrador de libros. Fundamental, especialmente los gokan, que eran novelas populares muy ilustradas. Llegó a ilustrar unas 350 obras distintas, una cifra enorme. ¿350? Es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y aquí también su fama fue muy temprana. El mismo Shikitei Samba que mencionamos antes, escribió por ahí por 1810 que los niños ya conocían el nombre de Kunisada por verlo en las portadas de estos libritos, solo 3 años después de debutar. Así que su nombre vendía desde el principio, también en los libros. Y aquí tenemos que hablar de una obra que fue un auténtico fenómeno de masas, ¿verdad? Nise Murasaki Inaka Genji. Sí. El Inaka Genji, algo así como un falso Murasaki, un Genji rústico, escrita por Ryutei Tanehiko y publicada por entregas entre 1829 y 1842. Fue un superventas absoluto, un bombazo. Y las ilustraciones de Kunisada fueron importantes para ese éxito. Cruciales, absolutamente cruciales. Es imposible entender el fenómeno del Inaka Genji sin las imágenes de Kunisada. Lo curioso, y Tinios lo lamenta, es que aunque este trabajo en los gokan fue fundamental para su fama y además tiene una calidad artística altísima, a menudo se ignora. Exacto. Los coleccionistas y muchos estudiosos se centran en los grabados sueltos, las láminas, y pasan por alto estas ilustraciones de libros que son una parte esencial de su legado y de su popularidad en la época. ¿Y qué características tenían esas ilustraciones para los gokan?
¿Qué las hacía especiales? Pues mira, a menudo usaba retratos de actores populares para dar cara a los personajes principales, lo cual ya era un gancho. Las cubiertas eran muy elaboradas a todo color, a veces formando un díptico entre los dos volúmenes de cada entrega. Muy llamativas, visualmente potentes. Mucho. Luego, los frontispicios, aunque solían ser en blanco y negro, eran súper detallados. Y Tiniuz destaca algo muy interesante, una cualidad casi cinematográfica. Dice que Kunisada jugaba con los planos, como si hiciera zoom para acercarse a la acción o alejarse para mostrar una escena general. Anda, como un director de cine avant la lettre. Un poco sí. Además, la calidad del grabado y la impresión, sobre todo en las primeras ediciones, solía ser muy alta. De hecho, Kanagaki Robun, en ese texto homenaje que mencionamos, elogió específicamente las portadas de los Gokan de Kunisada. Llegó a ser tan importante en este campo que se convirtió en una especie de marca para los editores. Totalmente. A finales de los años 40 era habitual que los editores le encargaran a él los diseños clave de las nuevas novelas. La portada, el frontispicio, las primeras ilustraciones. Y luego a veces sus discípulos continuaban el trabajo, pero bajo su supervisión y con su nombre como garantía. Su nombre vendía libros. Sin duda. Y no solo eso, es que tras el éxito brutal de Inakarenji, prácticamente creó y dominó un subgénero nuevo, el Genji-e, que eran estas parodias o adaptaciones contemporáneas del clásico relato de Genji. Hizo montones de series y grabados sueltos sobre este tema. Entonces, si recapitulamos esta primera parte sobre su fama, estamos hablando de un artista que no solo fue bueno en una cosa, sino que fue excelente en todo. Prácticamente en todos los géneros principales del ukiyo-e, actores, tanto en escena como fuera de ella, bellezas, bishinga, erotismo, shunga, ilustración de novelas, gokan, y hasta creó un género propio con el genji-e. Y a eso hay que sumarle una producción gigantesca, posible gracias a un taller muy bien organizado, y también su trabajo en lujosos surimono, que eran grabados por encargo privado. Era excepcionalmente versátil y exitoso en todo lo que tocaba, algo muy poco común entre sus contemporáneos. Su fama estaba más que justificada por su talento, su capacidad de trabajo y su increíble olfato para conectar con el público y el mercado. Vale, clarísimo. Ahora, si te parece, pasemos al segundo gran tema que Tiños analiza. Esa relación, ese diálogo consciente con los maestros anteriores, y especialmente con Utamaro. Aquí vuelve a salir esa afirmación tan fuerte de Kanagaki Robun. Sí, esa frase tremenda en el grabado conmemorativo de 1865, donde dice, palabras más, palabras menos, que comparada con la obra de Kunisada, la de Utamaro es como un pelo entre 9 bueyes. O sea, casi insignificante. Una exageración, claro, pero que dice mucho. Dice mucho de la altísima estima en que se tenía a Kunisada en ese momento en Japón. Robun argumentaba que Kunisada había llevado tanto los grabados polícromos, los nishikie, como las novelas ilustradas, los gokan, a una cumbre nunca vista, ni antes ni después. Y esta opinión choca frontalmente con la visión que tuvieron los primeros coleccionistas y críticos occidentales, ¿verdad? Totalmente. Es el día y la noche. Tinios cita a Arthur Davison Ficke, un crítico estadounidense influyente de principios del siglo XX, que en 1915 llamó a Kunisada pintor mediocre. Mediocre. Sí, y criticaba su diseño por innecesariamente intrincado, su color por vulgar y la impresión por descuidada. Vamos, un desprecio absoluto. ¿Y a qué se debe esa diferencia tan brutal de valoración? ¿Cómo se explica? Bueno, Tinios lo relaciona con algo que otro estudioso, Timothy Clark, llamó la visión Monte Fuji de la historia del arte. Es esa idea, muy típica de la historiografía occidental, de que el arte evoluciona hasta una cima, un momento clásico. La cumbre del Fuji. Exacto. Y en el caso del ukiyo-e, esa cumbre serían artistas como Kiyonaga y, sobre todo, Utamaro. Y una vez alcanzada la cima, ¿qué pasa? Pues que inevitablemente empieza la decadencia, la cuesta abajo. Y Kunisada, al venir después, quedó automáticamente clasificado en ese periodo decadente. Justo. Sus características, como los colores más vibrantes o las composiciones más complejas y llenas, se veían como pruebas de esa supuesta decadencia, como defectos. Incluso hubo intentos posteriores, en los años 60 o así, de darle una vuelta a eso, ¿no? De interpretar esos defectos como un reflejo de la sociedad de la época.
Sí, algunos críticos vieron en esos rasgos, usando palabras como atrofiado, distorsionado, desarrollo enfermizo, términos muy negativos. Uf, sí. Vieron ahí un reflejo del supuesto declive de la cultura urbana de Edo bajo la opresión del shogunato Tokugawa, como si el arte reflejara una sociedad decadente. Pero Tinios argumenta, y yo estoy de acuerdo, que esa visión negativa no hace justicia ni a la obra de Kunisada ni al ukiyo-e tardío en general. Que hay que mirarlo con otros ojos. Claro. Él sostiene que la opinión de Robun, que reflejaba la valoración japonesa contemporánea, es mucho más plausible si miramos la habilidad técnica, el éxito comercial, la influencia real que tuvo Kunisada. Su reputación perduró fuerte en Japón hasta bien entrada la era Meiji, a través de sus alumnos. Ujú. Y lo más interesante es que parece que el propio Kunisada buscó activamente esa comparación, ese diálogo con Utamaro. No fue algo que le vino impuesto por la historia. Exacto. Y lo hizo desde sus inicios. Su obra firmada más antigua que conocemos, de 1807, es una serie llamada 12 horas de la cortesana. El título, el tema, incluso el estilo y la composición evocan clarísimamente una famosa serie de Utamaro publicada una década antes, 12 horas en Yoshiwara. Ujú. Aunque aún era muy joven, ya se estaba midiendo con el maestro. Sí, ya se estaba posicionando. Y su primera gran serie de retratos de bellezas, los Vihinga, de hacia 1818, esa de los bustos femeninos tan expresivos. La de 32 fisonomías de la época actual. Esa misma. Es una referencia directísima a los innovadores retratos de tipos femeninos que había hecho Utamaro. Es como decir, mirad, yo también puedo hacer esto y lo hago a mi manera, para la época actual. Es una invitación clara a la comparación. Y ese diálogo con Utamaro en el campo de las Vihinga continuó, ¿no? Se repite a lo largo de toda su carrera. Hay series posteriores de los años 40, de los 50, donde vuelve a usar formatos o temas asociados a Utamaro, como las mujeres con niños. A veces puede parecer derivativo, pero si te fijas bien, a menudo introduce cambios sutiles en los escenarios, en los gestos, que actualizan o le dan un nuevo significado a los modelos de Utamaro. Los adapta al gusto de su propia época. Ujú. Interesante. Y en los grabados de actores, ahí imagino su referencia principal sería su maestro Toyokuni Ii y la escuela Utagawa. Sí, claro. Partió del estilo de su escuela. Pero incluso ahí encontramos diálogos interesantes con el pasado y con otros maestros. Por ejemplo, Tinius menciona una serie de retratos de actor de 1815 en la que usó fondos de mica. Mika, ese polvo brillante que daba un efecto lujoso, ¿no? Exacto, un material muy caro y lujoso, asociado a los grabados más exquisitos de los años 1790, de artistas como Utamaro o el misterioso Sharaku. Pero su uso se había restringido por las leyes suntuarias desde 1794. O sea que usarla en 1815 era un poco arriesgado. Era un gesto audaz, sí, una forma de conectar su obra con esa considerada edad de oro de Ukiyo-e y de reivindicar un nivel similar de lujo y maestría para sus propios retratos de actores. Parece que no tuvo problemas legales, pero curiosamente no volvió a usar la mica de forma extensa hasta mucho después, en los años 1850. Y nos queda el shunga, el arte erótico. También ahí se percibe esa relación, esa sombra de Utamaro. Sí, Kunisada, bajo su seudónimo para el shunga, Bukiyo Matabei, fue increíblemente prolífico. A menudo hacía parodias eróticas de novelas famosas como el Genji, el Hakenden, el Suikoden. Eran trabajos muy lujosos, con pigmentos metálicos, gofrado. De alta calidad. Altísima. Y según Tinios, también aquí adaptaba conscientemente composiciones o ideas de Utamaro, integrándolas en su propio estilo, a menudo con cambios sutiles pero significativos. Es plagio, es homenaje, es una actualización para el gusto contemporáneo. Probablemente una mezcla de todo. Kunisada era un maestro en asimilar y transformar el trabajo de sus precursores. Hay un ejemplo final que Tinios analiza que parece encapsular perfectamente esta compleja relación. Es un grabado tardío de 1864, el mismo año de su muerte. ¿Ah, sí? Es un tríptico fascinante. De tema Genji-e, representa a un artista que parece ser un autorretrato del propio Kunisada ya anciano, con sus herramientas de pintura, terminando un cuadro de un fénix en un burdel de Yoshiwara. Vale. Y le observan Mitsuichi, que es el héroe de su gran éxito Inaka Genji, y varias cortesanas. Hasta aquí, bien.
Pero lo asombroso es que Tinios demuestra que esta escena adapta directamente, casi copia, una ilustración de un libro publicado por Utamaro en 1804, donde el artista representado era el propio Utamaru pintando en Yoshiwara. ¡Ostras! O sea que Kunisada se pinta a sí mismo en el lugar exacto donde Utamaro se había pintado a sí mismo 60 años antes. Exacto. Es una declaración potentísima al final de su vida. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo lo interpretamos? Pero por otro lado, lo hace rodeado de los personajes del Inaka Genji, el universo visual que él mismo había creado y que había sido su mayor éxito popular. Es como si dijera, sí, soy el sucesor de Utamaro, el gran maestro de este mundo, pero también soy el creador de algo nuevo, algo que ha conquistado esta época. Se ve como sucesor, pero también como alguien que ha ido más allá, que ha dejado su propia marca indeleble. Justo. Se posiciona como heredero en Villinga, pero aspirando a superarlo. En Yakushae, avanza sobre la base de su maestro Toyokuni y la escuela Utagawa. Visto así, la valoración de Kanagaki Robum, aunque nos suene exagerada hoy, cobra más sentido como reflejo de esa ambición cumplida y de ese éxito arrollador en todos los frentes. Entendido. Muy revelador ese último grabado. Hablemos entonces brevemente de esa carrera tardía y de su legado. A partir de 1844 firmó como Toyokuni III, heredando el nombre de su maestro. Sí. Y en sus obras de este periodo final, que es larguísimo, casi 20 años, a menudo aparece el término Imayo. Que significa estilo contemporáneo o estilo actual, ¿no? Eso es. Y este estilo Imayo de Kunisada se caracteriza por diseños muy elaborados, muy complejos, llenos de detalles, colores muy vibrantes, a veces incluso chillones para el gusto occidental más tradicionalista. Los que Fique llamaría vulgares. Probablemente. Pero sobre todo, lo que define este estilo tardío es una maestría técnica en el grabado y la impresión que es absolutamente deslumbrante. Es la culminación del oficio. La excelencia técnica realce el arte. Y seguía produciendo a un ritmo increíble, imagino, para mantener esa calidad en tantísimas obras. Claro, aquí entra en juego su enorme taller. Se calcula que tuvo unos 60 discípulos y asistentes a lo largo de su carrera. Funcionaba casi como una factoría de arte muy bien organizada, lo que le permitía mantener una producción masiva con una calidad bastante constante dentro del reconocible estilo Kunisada. Su profesionalismo y su entendimiento del mercado fueron clave hasta el final. Es interesante pensar en el contexto histórico de esa última década suya, los años 50 y principios de los 60. Es un periodo de enorme agitación en Japón. Muchísima. La llegada de la flota estadounidense del Comodoro Perry en 1853-54, la apertura forzada del país al comercio exterior, la creciente inestabilidad política, la violencia, el preludio de la gran transformación que sería la restauración Meiji en 1868. ¿Y se refleja algo de toda esa agitación en su arte tardío? Pues aparentemente no de forma directa. Es curioso. Kunisada siguió centrado casi exclusivamente en sus temas de siempre, el teatro kabuki, las mujeres hermosas, las escenas del Genji parodiado. Tinios sugiere algo interesante. ¿El qué? Que quizás, ante un mundo exterior que se tambaleaba, que estaba en plena crisis, Kunisada se volcó aún más en registrar y celebrar la continuidad de esa vibrante cultura popular de Edo, la cultura Edoko. Como si quisiera afirmar su valor, su permanencia, precisamente en un momento de cambio tan radical. Como un refugio en la tradición popular frente a la incertidumbre del futuro. Podría ser una interpretación, una forma de aferrarse a lo conocido y querido. Por ejemplo, una de sus últimas grandes series fue un compendio enciclopédico de retratos de actores del pasado y del presente. Una mirada nostálgica y celebratoria a la vez. Él murió en 1864, justo antes de que todo cambiara definitivamente con la restauración Meiji. Pero su influencia perduró, me decías. Sí, a través de sus numerosísimos discípulos, que siguieron trabajando en el nuevo periodo, y hay que pensar en su posición en esos últimos años. En los 40 y 50, el mundo del ukiyo estaba dominado por él, por Hiroshige, el maestro del paisaje, y por Kuniyoshi, conocido por sus guerreros y escenas fantásticas. El triunvirato final del ukiyo-e. Exacto. Pero Hiroshige murió en 1858. Y Kuniyoshi, aunque murió un poco después, en 1861, parece que su producción decayó en sus últimos años.
Así que durante sus últimos 3, 4 años de vida, Kunisada quedó como el maestro indiscutible, el gran referente, trabajando con una energía asombrosa hasta el final. ¿Y firmando a veces con su edad? Sí, a menudo incluía a Toyokuni de 70 y tantos años, quizás como un signo de orgullo por su longevidad, por seguir al pie del cañón con esa edad. En definitiva, si miramos toda su trayectoria, parece una carrera de éxito casi ininterrumpido, apoyado por los editores desde joven, bien conectado socialmente, muy trabajador, estable financieramente, un maestro que entendió perfectamente su oficio y a su público durante más de medio siglo. Absolutamente. Un profesional consumado y un artista de enorme talento y versatilidad. Bueno, pues resumiendo un poco todo lo que hemos explorado hoy. Hemos visto esa fama extraordinaria, casi de celebridad, que tuvo Kunisada en su tiempo, basada en su dominio de múltiples géneros de ukiyo-e. Hemos explorado esa relación compleja y fascinante con Utamaro, que fue una mezcla de homenaje, diálogo y también rivalidad, de querer superarlo. Ujú. Y hemos visto cómo esa altísima reputación que tuvo en Japón contrasta con el menosprecio que sufrió durante mucho tiempo en Occidente, una visión que por suerte ahora se está revisando y matizando mucho. Ujú, exacto. Entonces, ¿qué podemos extraer de esta inmersión en la figura de Kunisada? ¿Qué relevancia puede tener hoy para alguien que se interese por el arte japonés o incluso por la cultura popular en general? Pues mira, quizás una idea final para darle una vuelta, algo en lo que pensar. Kunisada vivió, como decíamos, tiempos de enorme incertidumbre política y social, el final de una era para Japón. Y sin embargo, su arte se enfocó casi obsesivamente en los mundos aparentemente inmutables del teatro o de los barrios de placer, representándolos con una brillante técnica cada vez mayor. Ujú. Podríamos ver esa dedicación casi exclusiva a los temas populares, no solo como un simple escapismo, como a veces se ha dicho, o quizás podríamos interpretarlo también como un intento, consciente o no, de afirmar el valor, la vitalidad, la importancia de esa cultura urbana y popular de Edo, precisamente porque todo lo demás, el mundo exterior, parecía estar desmoronándose o cambiando de forma irreversible. Mm. Como si al retratar con tanto detalle y tanto lujo ese mundo, estuviera intentando preservarlo, o al menos dejar constancia de su valor frente a la crisis. Exacto. Es algo que da que pensar sobre el papel que puede jugar el arte popular, incluso el más comercial, en tiempos de grandes cambios o crisis. No solo como entretenimiento, sino quizás también como una forma de resistencia cultural o de afirmación de identidad. Pues es una perspectiva muy sugerente, la verdad. Una buena nota final para cerrar nuestra conversación sobre el fascinante Utagawa Kunisada. Muchísimas gracias por esta exploración tan detallada. Un placer, como siempre.